Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy nos corresponde analizar el tema, los principios de la conducción. Uno de los dos temas más extensos del libro El Nuevo Conductor, lo hemos repetido hartas veces, pero no es malo recordarlo. Fíjense bien, en el libro El Nuevo Conductor tenemos este tema, los principios de la conducción, que habla de mecánica, principios de física, los lubricantes para los vehículos. Es enredado para el que recién entra en el mundo automotriz, ¿cierto? Este tema, junto con normas de circulación, que habla de los aspectos legales, de la señalética, que es más técnico, son los dos temas más extensos y probablemente más difíciles del libro El Nuevo Conductor. El resto no es que no sea difícil, sino que es más amigable para todos y tiene mayor conexión con el mundo real. Entonces es un poco más para todos. Así es que, ¿qué podemos hacer para comprender bien este tema? Y aquí viene la propuesta que nosotros siempre le hacemos como está Cintia bienvenida en este tema. Fíjense bien. Primero saber que los principios de la conducción, desde lo general a lo particular, se divide en tres partes. Uno es el automóvil, su funcionamiento. El otro son las leyes físicas y algunos efectos, pero de forma simple. Pero tengo que hacer una pausa. Fíjense en el chat, porfa, miren lo que dice ahí. Lunanico, ¿así está bien o no? No es lunático, con X. Lunático el mortal. Profe, aprobé mi examen teórico. Examen teórico práctico. Muchas gracias por las clases. Comuna de los Andes, quinta región. Los Andes, qué lugar más hermoso. Me encantan los Andes. Bueno, la cordillera en general, pero la comuna es muy bella. Excelente, felicitaciones, Lunático el Mortal. Ahí está tu nombre, ¿ya? Así que así te vamos a saludar. Felicitaciones, te dice Mónica. Un abrazo gigante. Tú ya lo sabes, o vas a ser luego un experto en algo que vamos a nombrar aquí, en conducir en pendiente. Si vives en los Andes, obviamente manejas con varias pendientes de por medio y una conducción de montaña, ya, o sea, es algo complejo tal vez para muchas personas que manejen acá en el plano y nunca tengan que ir a un lugar más difícil, ¿cierto? Así que qué bueno ahí, buen desafío, felicitaciones. Y con esas buenas noticias, continuamos con nuestro tema, porque viene la tercera parte, representada en ese cinturón de seguridad, que significa seguridad pasiva. En otros países dicen seguridad secundaria. ¿A qué se refiere seguridad primaria o activa? A aquella seguridad que son implementos o elementos del vehículo que evitan, sí, Nelson, complicado, ¿cierto? Que evitan un accidente. Entonces, vamos a mezclar lo que estamos comentando ahí con Nelson. Nelson, ¿no crees tú, una reflexión, que en el libro Nuevo Conductor Nuevo debería haber un capítulo de conducción en montaña? Somos un país de montaña. Imagínense que en el mundo existen los alpinistas, tal vez cuando éramos chicos lo escuchábamos así, y los andinistas. O sea, esta cordillera maravillosa cruza varios países y tenemos que aprender a conducir ahí. O sea, es algo importante para cualquier conductor de toda nuestra región. Entonces, estábamos hablando de si conduzco una pendiente, por ejemplo, y estoy en los Andes, ¿ya? Y se cruza un animal indómito. Un animalito cruza por ahí. Imaginemos un zorro, ¿ya? Un bello y hermoso zorro que cruza en medio del camino, ¿ya? Si yo freno, tengo una buena distancia, podría evitar el accidente, ¿cierto? Porque el freno es seguridad activa. Ahora, si no alcanzo a frenar y solo hago el quite, ¿ya? Salvo al animalito y choco con un costado de una carretera, el cinturón de seguridad va a minimizar las consecuencias de este hecho. Por eso es considerado una seguridad secundaria o pasiva que minimiza las consecuencias de un accidente. ¿Se entiende? Ahí está la seguridad pasiva. Entonces recordemos, funcionamiento del automóvil, leyes y energía, ¿cierto? Leyes de la física y energía. De todas maneras, ¿por qué el uso excesivo de frenar en pendiente es muy peligroso? ¡Ay, qué buen comentario! Nelson, excelente comentario. Miren, escuchen lo que dice Nelson. De todas maneras, por el uso excesivo de frenar en pendiente, es muy peligroso. Se calientan los discos y no responden. Le pasó a un amigo en Valparaíso, tuvo que frenar con los cambios. ¿Qué significa el final de lo que dice Nelson?
empezar a bajar los cambios. Ya se voy en tercera, segunda, primera, y se siente como forzado el vehículo hasta que ya logro detenerlo. Porque ya, como lo está diciendo Nelson, de tanto frenar se habían calentado los frenos. Pasa mucho al inicio de la conducción eso, porque uno por miedo frena, ¿cierto? La reacción de frenar muchas veces está condicionada al inicio, en los primeros años, por esta inseguridad, ¿cierto? Después hay un salto al exceso de confianza. El punto intermedio es el que queremos lograr, ¿ya? Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Y ahí está el tercer punto, seguridad pasiva. Vamos entonces, Martinson nos dice, es por ello que se recomienda conducir a baja marcha en pendientes. Excelente. Muy bien, lo voy a preguntar eso. María José, buen día. Fíjate, María José, Martinson, Nelson, todos. Y los que, María Ignacia, los que se han conectado por primera vez. Nosotros proponemos, ya yo siempre les digo, que para poder entender algo tan complejo como un vehículo, podemos hacer una comparación con algo tanto y muchísimo más complejo, que es el propio cuerpo humano. Entonces, si nosotros comparamos al vehículo con el cuerpo humano, vamos a tener hartas similitudes. Vamos a terminar pensando, el vehículo en altos sentidos, con muchos inventos de la humanidad, son una simple copia de la maravilla que es un ser humano, ¿cierto? Entonces, primer punto. Cuando queremos identificar qué es el motor, qué función cumple, etcétera, y no sabemos nada de mecánica, no tenemos idea del mundo automotriz, sabemos que, con suerte, algunos saben que se le echa benzina y anda el auto, ¿ya? Aunque estemos cambiando a otras energías más limpias, podemos decir que el corazón del vehículo es el motor. Entonces, nosotros sabemos que de nuestro cuerpo, de nuestros sistemas, ¿cierto? La parte más delicada o una de las que debo cuidar mucho es el corazón. Y así como nosotros debemos cuidar nuestro corazón, debo cuidar el motor del vehículo. Pensemos en el tema del aceite. Algunos tal vez ya estén muy evolucionados en su comida saludable y ya casi ni consuman aceite, o consuman muy buenos aceites vegetales, etc. ¿Ya? En el vehículo, el aceite, ¿para qué creen ustedes que sirve? El aceite, ¿qué función cumple? Imagínense que se le echa un bidón de aceite a un vehículo y se le cambia cada 5.000 o 10.000 kilómetros, dependiendo de lo que diga el fabricante. Lubricar, ya, bien. Martinson dijo, lubricar las partes móviles. Bien, Fernanda también. ¿Por qué dejo ahí la imagen del motor? Para que nos demos cuenta que es mayoritariamente, como el resto del vehículo, hecho de metal, de distintas aleaciones metálicas. Todas las conexiones, las uniones, todo esto normalmente es de otros materiales como plástico, goma, etcétera, ¿ya? Otros materiales que permiten hacer que los sistemas funcionen. Pero lo más pesado, lo más voluminoso, lo más presente son piezas de metal. Entonces, yo puedo ver una fricción, Nelson, excelente. Cuando yo tengo piezas de metal, se provoca fricción. Si ustedes toman dos metales y los empiezan a mover, ¿qué va a lograr? Fricción, roce, y eso provoca desgaste, obviamente, ¿ya? Entonces, todos los lubricantes del vehículo, ¿ya? Funcionan como estas, Gary, para evitar ese roce, para minimizarlo, y de esta manera minimizar el desgaste, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora esto, pero tipo sistemas. El primer sistema del que ya estábamos hablando era el sistema de lubricación, ¿bien? Donde el principal elemento es el aceite. Es importante además poder cambiar el filtro de aire cada vez que haga el cambio de aceite. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Margaret. Margaret, excelente. Fíjense lo que dijo Margaret. Ella dice que hay que cambiar el filtro de aire, dijo, ¿cierto? Déjame verlo. Claro, el filtro de aire. Obviamente, el vehículo es una inversión, es un gasto, depende del punto de vista, ¿cierto? Y siempre nos va a pasar que aparte del combustible, implica otros gastos más. Ya no pagan los peajes, muchos pueden estar enojados por estas situaciones, pero llevar el vehículo a las mantenciones es lo mismo que hacemos nosotros, vuelvo atrás para que sea evidente, aunque suene repetitivo, con nuestro cuerpo. Entonces hay personas que tal vez, como un bebé, dice Margaret,
Y aquí, Margaret, un ejemplo muy simple. Ponte en el caso o en los zapatos de alguien que nunca va al médico. Todos tenemos algún tío, hermano, amigo, papá. Lo digo así porque predominantemente a veces está en el lado masculino este tema. Le duele algo y no va. No sé si para hacerse el valiente, pero no va. El codo tiene un sonido. ¿Ya? A ese nivel imaginemos. No va, no va, no va, no va, no. Y ya cuando es mucho el dolor, va al médico. Entonces cuando va, tal vez ya está muy avanzado el problema que tenga. Y si se puede atender perfecto y solucionar, tal vez no era tan grave. Pero hay personas que ante una dificultad, si es que tienen la posibilidad, van a una revisión. Pensemos ahora en el vehículo. Entonces, si yo soy dueño de un vehículo, voy a cambiar el aceite, es como ir a un control médico. Entonces, ¿qué aceite debería utilizar? El que recomienda el fabricante, ¿cierto? El adecuado para el vehículo. Cambiarlo también según lo que recomienda el fabricante. Cada 5.000, 10.000 o cada un año, etcétera, lo que diga el manual del vehículo. Ahora pensemos en otro sistema que también utiliza líquido, que es el sistema de refrigeración. Buenos días, ¿cómo estás? Germain, te damos la bienvenida. ¿Qué líquido se ocupa en el sistema de refrigeración? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué líquido se ocupa en el de lubricación? Principalmente aceite. También hay otros líquidos como el de freno, etc. Miren lo que dijo Nelson y Martinson. Ninguno de los... Y lo que dijo Jenny y Margaret lo une. Ninguno, para los que no saben nada de mecánica, primera sesión que tiene todo, ninguno dijo agua. ¿Se dieron cuenta? Este líquido está hecho a base de agua, obviamente, es la base. Pero fíjense las palabras exactas de las primeras personas que respondieron. Nelson dice cooler, Martinson dice refrigerante, Jenny dice anticongelante, Margaret refrigerante con anticongelante. Pablo, más técnico, nos dice anticongelante con etinicol, etinilicol. Agua verde, anticuajante, agua destilada, pregunta Margaret, agua destilada y anticongelante. Ya, efectivamente, refrigerante con anticongelante. No en todos los lugares, pero en muchas partes de Chile, en invierno, las temperaturas pueden llegar a bajo cero, y no necesariamente solo en la montaña o en la Patagonia. ¿Ya? Hay muchos lugares, incluso en el desierto, que puede bajar de 0 grados. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera agua corriente en mi sistema de refrigeración, se congelaría. Entonces tiene que tener anticongelante. Segundo, si yo pongo agua común, agua de la llave, digámoslo así, estamos en un país donde todavía y en muchos lugares se puede beber el agua de la llave. Pero de todas maneras tenemos muchas zonas con aguas duras, o sea, con aguas que traen sedimentos. Por esa razón, muchos de estos sedimentos, después de hervir el agua, hervidor, tetera, lo que usted use en estos tiempos, deja restos. Esos restos quedan en el cuerpo humano. De la misma forma, en un vehículo se acumulan estos restos y se puede obstruir el sistema de refrigeración. Nelson, traducción directa, sarro. ¿Ya? O sea, imaginen el sarro, si es que ustedes han visto algún hervidor, digámoslo así, ¿ya? Espero que no en su casa un hervidor asqueroso, lleno de sarro, que era de 1 litro y ahora cabe solo medio litro porque la otra parte está llena de sarro, sales de calcio y magnesio, nos dice Martinson. Martinson, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste química o no? Cuéntanos porque tienes muy buena información ahí. Te pasaste. Y sigue aportándonos, por favor, porque de verdad ayuda mucho. Ingeniero químico, Martinson, por favor. Tú eres nuestra autoridad aquí respecto a eso. Entonces, estos elementos, imaginen en un hervidor que es algo ancho, grande. Ahora pensemos en una manguera, un conducto del vehículo, que tenga esto por dentro. Se va a tapar. Y si se tapa, no puedo usar simplemente una varillita para limpiarlo. No, puedo echar a perder un sistema. Si el vehículo se calienta, ¿ya? Puedo provocar un sistema, un problema mucho mayor que solo que se caliente el motor, se prenda la luz de la temperatura, etcétera. Porque si yo sigo conduciendo, voy a poder llevar algunos elementos y algunos sistemas del vehículo a temperaturas que no son capaces de resistir. ¿Y qué significa eso? En la resistencia de los materiales, ¿ya? Significa que hay elementos que podrían literalmente romperse, quebrarse, fallar. Y esas fallas pueden llegar a ser graves.
Entonces, sistema de lubricación muy importante. Igual que nosotros, ¿ya? O sea, refrigeración. El ejemplo que dice el profe David, que yo siempre le cuento, voy al cerro y cómo funciona mi sistema de refrigeración de inmediato, sudo, ¿cierto? Para mantener la temperatura equilibrada, igual que en el auto. No se busca que el auto esté frío. Es un poco exagerado el nombre, refrigeración. Se busca que esté en una temperatura adecuada. Margaret pregunta, ¿cuál es mejor el agua rosada o el agua de color verde? Se escucha mal, Claudia. Claudia, yo estoy escuchando fluido. El audio va y viene, dice Carlos. Elizabeth, se escucha bien. Debe ser tu conexión. Por el momento yo tengo en retorno buena velocidad de internet. Por ahora no tengo problemas, ¿ya? Martinson, ¿nos puedes dar tu opinión, porfa? Ahí del agua para Claudia. No, Margaret. A ver, déjenme ver si ya lo vimos. Si se escucha bien. Ya. Continuamos. Sistema de escape. El vehículo funciona, por ahora, pensémoslo así, clase B, la mayoría va a ser bencinero, aunque se proyecta que de aquí al 2030 ojalá la mayoría de los vehículos sean eléctricos. Pero por ahora, el combustible entra en el vehículo, se traspasa hacia el motor. En el motor se hace un proceso químico que Martinson ahí nos va a corregir si nos equivocamos o a aportar. Y este proceso químico genera energía. Esta energía del motor la transforma en movimiento. Le hago así pensando en la salida del movimiento del motor. Entonces, ese movimiento es lo que se traspasa y se va transformando hasta llegar a las ruedas. En ese proceso químico se liberan elementos que no se ocupan. Tristemente, no se ocupan y contaminan. Y esos elementos se envían al escape del vehículo. Bien, principalmente en formato de gases. Y son tóxicos para el ser humano, Margaret, totalmente. ¿Ya? Así es que esos elementos son los que van por el tubo de escape, por el sistema de escape. Esos elementos, ya. Veamos qué comentaban ustedes. Martinson dice, normalmente funcionan bajo el mismo principio ambos refrigerantes, solo que algunos tienen anti-incrustantes. Miren, es muy técnico, pero es entendible, ¿cierto? Que de alguna manera, al existir cambios de temperaturas bruscas, evitan que este sarro se pegue en las tuberías. Martinson, voy a copiar lo que dijiste porque está maravilloso. Se entiende muy bien, ¿ya? O sea, estos anti-incrustantes, elementos que permiten que el sarro no se pegue y que se pueden utilizar en un vehículo, no los podríamos usar probablemente en un hervidor, ¿cierto? Por eso en el hervidor sí se pegan. Así que bien, te pasaste, Martinson. Muchas gracias. Luego de escape pensamos en el combustible. Ya explicamos, se llama combustible porque se genera una combustión, ¿cierto? Cuando estemos con el vehículo eléctrico, ¿ya? También se va a generar esta energía, pero vamos a empezar a cambiar los conceptos. Y finalmente, bueno, ahí también, igual que el lubricante, igual que el refrigerante, tratar siempre de estar al menos atento a lo que dice el fabricante en el manual del vehículo. Si todos leyeran los manuales, probablemente verían que hay vehículos que dicen no ponga combustible menor de 95 octanos, por dar un ejemplo. La respuesta más común de conductores experimentados, tal vez muchos sin conocimiento, va a ser, échale 93, está más barata. La otra, la 95, una mezcla 97 con 93, échale 93 nomás. No, no hay problema. Ya, pero lean el manual. ¿Ya? Como respuesta para el teórico, lo que estamos preparando, lo que diga el fabricante. Bien. Finalmente, sistema eléctrico. El sistema eléctrico, si pensamos en el cuerpo humano, es como nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Estaría incluido en él nuestro cerebro, de la neurosinapsis si tiene electricidad. Entonces, aquí voy a dejar algunas preguntas y vamos a ir haciendo otras. Como idea primero, ¿qué creen ustedes? ¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite? ¿Cada cuánto tiempo? No sabemos, todos lo saben, ¿cierto? Sobre todo para que lo vean las personas que recién se están conectando. Lo que indica el fabricante, según lo que diga el fabricante, Maciel Margaret. Muy bien, según el fabricante, dice Fernando. Otra pregunta, ¿qué líquido se ocupa para enfriar? Ahí estaba toda la gran conversación. ¿Qué líquido se ocupa? Agua. ¿Qué líquido es el que se utiliza? Lo habíamos preguntado hace un poquito. El líquido que se usa es
refrigerante con anticongelante. Excelente. ¿Y si falla una luz en el vehículo? ¿Qué puede haber quemado aparte de la ampolleta? O sea, falló una luz, un foco. Ya sé que se quemó la ampolleta, el LED o el elemento. Martinson, excelente. Y ahí Martinson nos dice, Fernández y Pía lo sabían. Pero se quemó otra cosa también en el auto, que hay que estar atento ya cuando cambie esta ampolleta, o esta ampolleta LED. Un fusible, para quien no lo sepa, un pequeño elemento que también parece una pequeña ampolletita, que van en el sistema eléctrico, hay una caja de fusibles, ¿ya? Y cada uno de ellos evita, en muchas ocasiones, y esa es su función, que el corte que puede existir al quemarse este foco de alguna falla, no afecte otras partes del sistema. ¿Bien? Entonces, muchas veces cuando se quema un foco, o se está quemando un foco constantemente, o falla una luz, puede haber un fusible que también esté quemado y hay que revisarlo. Eso lo revisa el especialista. Pero es para tener más o menos una idea. Ahí ya tenía la pregunta, la vamos a hacer después, pero pensemos ahora en el funcionamiento del automóvil y vamos a las marchas y la dirección. Miren, voy a volver un poquito atrás. Harto para atrás, pero lo voy a adelantar. Dentro del corazón del vehículo entra el combustible, se genera la combustión y sale, se transforma esto en energía de movimiento. Por eso estas poleas, y ustedes ven aquí como esto, todo lo que es redondo, discos, va a estar girando. Entonces, el proceso que hay dentro de este elemento, este sistema, es sacar energía en forma de giro. Entonces, cuando sale en forma de giro, que es lo que voy a tener yo debajo de un vehículo, voy a tener este sistema de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que transmite? Alguien, tal vez en su cerebro dice, transmisión, como transmisión en vivo, ¿ya? Entonces, transmisión es transmitir energía, Margaret, muy bien. Y en simple, dicho muy en simple, energía de movimiento. Entonces, se transmite y ya se empieza a poner complejo por esta cantidad de engranajes. Pero es lo que nosotros hacemos con la transmisión mecánica, pensémoslo así, al pasar cambios, nuestra caja de cambios, las marchas. Entonces yo voy a estar conectando y desconectando este sistema de transmisión. ¿Cómo? En el proceso de pisar el embrague, embragar y desembragar, y cambiar las marchas, bien Fernanda, que es cambiar estas conexiones de los engranajes que van a permitir que el vehículo tenga más o menor potencia, fuerza. Entonces, al pisar el pedal, voy a desconectar aquí estos discos de embrague, que va a permitir que yo gire similar a una bicicleta que cambia de plato, ¿ya? Aquí cambiamos de conexión. Entonces, la correa debe estar bien tensada, excelente. Bien, Margaret. Yo voy a realizar estos cambios para llegar finalmente con ese giro a las ruedas y utilizar el sistema de dirección para literalmente direccionar la trayectoria que el conductor, obviamente, quiere determinar para el vehículo. Entonces, pensando en eso, una de las posibles preguntas que se relaciona con esto, con los Andes, ¿ya? Es el tema de por qué en pendientes se debe conducir enganchado. Nelson ya nos dijo que si en pendiente tú vas frenando, 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 se calientan, ¿cierto? Los frenos y puede ser muy peligroso. Entonces, Marcos nos dice ahora, para el control del vehículo. Ustedes van a encontrar en muchas pendientes que dice bajar enganchado, literalmente, porque el auto no se vaya para atrás y tenga el control del auto. Ahí Margaret lo está pensando en subida, ¿cierto? También se puede pensar en bajada. Depende de la pendiente, ascendiente o descendiente, ¿ya? Hay que circular enganchado. Nunca bajar en neutro, dice Nelson. Quien haya ido alguna vez a los Andes, ya que hablábamos de los Andes, se van a dar cuenta que en la carretera hay unas partes muy extensas donde un conductor experimentado podría, o lo hacen, pone en su caja de cambios neutro, sin cambio. Entonces baja casi en el enjoy, ese empinado, dice Margaret. Sí, Margaret, muy bien, en ese tramo, tiene razón. Entonces hay conductores que bajan como si estuvieran literalmente, similar al, haciendo un parangón con la aeronave, como que estuvieran planeando.
literalmente. O sea, bajan en base a las condiciones del viento, del peso del vehículo, sin control, sin cambio pasado. Eso es gravísimo, ¿ya? E incluso hay lugares, aquí pasa en los Andes, que para los camiones que ya tengan muchos problemas para bajar, como por ejemplo venir frenando y frenando, o bajar un tramo desenganchado, hay unos lugares para frenar de emergencia. Cintia, pucha, se va a tener que desconectar. Cintia, pero revisa lo grabado, ¿ya? Que hay unos lugares para frenar de emergencia. Al costado de la carretera, en los lugares más peligrosos, un lugar ripiado, ya con piedras, que se empieza a inclinar. Entonces el camión, cuando ya por emergencia debe frenar, se sale de la carretera y entra ahí, ¿ya? Bueno, les cuento esto para que sepan que es necesario manejar enganchado en un cambio y un cambio adecuado. Bien, eso es súper, súper importante. Otros elementos, por separado, que están relacionados con la seguridad y el confort, ¿ya? ¿Por qué es tan importante, aparte de la seguridad, la comodidad? Uno diría, enganchado, espérame. ¿Qué lo dice? Nelson enganchado igual cambio, sí, Nelson sabe, sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante, creen ustedes, la seguridad, obviamente, pero por qué también la comodidad? Ahí dice confort, ¿por qué la comodidad? ¿Quién me puede decir por qué la comodidad, aunque no sea una pregunta tal vez directa en el examen, pero por qué la comodidad es importante? Jenny, excelente. Fernanda, Margaret, Fernanda, muy bien. Miren, están diciendo Alfredo, muy bien, para evitar el estrés. Y evitar el estrés no es para que mi amigo, familiar o pareja, quien pierda la paciencia conduciendo, no esté de mal humor. No, es porque manejar, como dice Adonis, con fatiga o con estrés, hace que el conductor no esté en óptimas condiciones. Entonces aumenta el tiempo de reacción, su distancia de frenado. Entonces, un conductor, aunque sea experimentado, que esté estresado mientras conduce, se empieza a transformar a medida que el estrés avanza, o el cansancio, o la fatiga, se empieza a transformar en ese momento en un conductor que practica una conducción insegura. Entonces, vuelvo al concepto inicial y se conecta con seguridad. Entonces, aunque todo lo que estamos viendo acá funcione impecable en el vehículo, que tenga un vehículo de última generación, como se dice habitualmente, con todos los chiches del mundo que aprieta un botón y el vehículo literalmente te hace un masaje, por decirlo de manera irónica, aunque sea así, si el conductor está estresado, con fatiga, cansado, aburrido, ¿ya? Se va a empezar a transformar en un conductor inseguro. Así que por eso es tan importante también la comodidad. Bien, entonces para ello existen todos estos sistemas. Bien, estar fatigado es lo mismo que 0,5 grados de alcohol. Nelson, excelente. Lo voy a leer porque tiene mucha razón Nelson. ¿Y cómo se compara el estar fatigado? Miren, Nelson dice que es estar como 0,5 grados de alcohol en la sangre, ¿ya? Entonces, claro, puede haber alguien que nunca beba, pero fatigado o ahogado, cansado, podría ser equivalente a la conducción de una persona con alcohol. Bien, entonces, los amortiguadores, su palabra lo dice, amortiguan, ¿qué cosa? ¿Qué evitan? ¿O qué tratan de hacer? Disipar, ¿ya? Las irregularidades del camino. Absorber Martinson. Bueno, Martinson tiene la palabra técnica adecuada, ¿cierto? Absorber para disipar probablemente. Bien, las irregularidades del camino, el desnivel, para que esas irregularidades no se transmitan todas o tan directamente a los ocupantes del vehículo y especialmente al conductor. El conductor debe ir cómodo para evitar el estrés. Luego los frenos, seguridad activa. Con los frenos se evita un accidente. ¿Cómo deben estar? En buen estado. ¿De quién es obligación? Del dueño del automóvil. Si hay un accidente y se comprueba que un vehículo estaba en mal estado, ya que no debería pasar, por supuesto, la revisión técnica, es responsabilidad del dueño o de quien esté a cargo del vehículo en esa época, ¿cierto? Eso lo dice la ley del tránsito, así que debe estar en un buen estado. Los neumáticos, ¿ya? Ahí van a salir unas preguntas de neumáticos, pero sus dibujos, sus surcos
deben tener un mínimo de 1,6 y un máximo de 3 milímetros de profundidad para lograr la adherencia a la calzada. Evitar patinar, como diríamos de manera popular. Estas ranuras inclinadas permiten que al ir girando, aquí lo voy a dibujar con un color agua que se note, blanco, para que se entienda, ¿ya? Imaginen que de aquí, con esas líneas, cuando el neumático toca el suelo, pasa la calzada por aquí, empieza a botar, fíjense bien así. ¿Les parece conocido o no? Es un dibujo, pero imaginen un neumático pasando por una poza o por una calzada con lluvia. Saltaría el agua, ¿cierto? Por los costados. Eso es intencional. Y estas ranuras que están inclinadas están diseñadas para ello, para literalmente expeler el agua, sacar el agua. Y de esa manera, bien Fernanda, evitar el aquaplaning, evitar perder adherencia en la calzada, evitar patinar, ¿ya? Para eso son. Entonces pensemos ahora en las luces delanteras, blancas o amarillas, ya hay vehículos con luces LED, por eso la luz blanca, muy molesta en algunos casos, les cuento. Un poco más amarilla las luces halógenas, etcétera, ¿ya? Luces blancas o amarillas que puedan proyectar luces bajas y luces altas, ¿bien? Aparte de las luces destellantes de viraje. Y aquí quiero ver lo que está diciendo Martinson. Dice que en Venezuela los neumáticos lisos, las personas le hacen el dibujo manualmente. Una vez que empecé a leer el libro me di cuenta de lo peligroso que es esa actividad. Martinson, acá también. Y eso se llama redibujar. Y es muy grave. Pone en riesgo a las personas que lo ocupan. Nelson, excelente. Es el concepto, sí. Sí, así es. Entonces, las luces traseras son más variadas, ¿ya? Gravísimo, Nelson. Luces traseras rojas, fijas, luces destellantes de viraje, luces de retroceso blancas, que obviamente proyectan, ¿cierto? Tercera luz de freno, etcétera. Si el vehículo tiene otras dimensiones, luces en las esquinas, etcétera, como los camiones y los buses. Y los espejos que deben estar bien ajustados. Es muy importante, sobre todo si usted se sube a un vehículo o tiene un vehículo que no tiene un control eléctrico, que ya que la mayoría tiene, es importante ajustar los espejos a su altura, a su comodidad, a su forma de conducir, ¿ya? Entonces, vamos a pensar ahora en algo muy simple. ¿Qué presión deben tener los neumáticos? Algunos dicen, échale 30, échale 33. Si te vas a la playa, ponle 35 a todos los neumáticos por igual. No importa el tamaño del auto, si la presión va adaptada al tamaño de un neumático. Fernanda y Margaret. Lo que indique el fabricante. Y Adonis, ¿dónde es posible encontrar esa indicación aparte del manual? ¿Hay algún lugar donde yo voy a la bomba de benzina, me bajo y quiero echar aire, pero ¿cómo lo sé? ¿Tengo que buscar mi celular, ver el modelo del auto, el año? ¿O hay algún lugar? Adonis lo está diciendo. En la puerta del conductor, en la mayoría de los vehículos, en la mayoría. En el mismo neumático, dice John Duarte, mira. Joanita dice en la puerta, en la descripción del neumático. Lo importante es que ustedes sepan la sugerencia del fabricante normalmente va en el marco de la puerta del conductor, una especie de autoadhesivo metálico que tiene con iconos, o sea, con dibujitos, el auto con una persona, dos, tres, cuatro, etcétera, con carga, sin carga. Y algunos incluso recomiendan distinta proporción de aire si es que lleva carga para el modelo de auto que ustedes tengan. La profundidad, ya la dijimos, ustedes lo saben. ¿Qué profundidad, Nelson? Qué buenos consejos de Nelson ahí. ¿Cuál es la profundidad? Cuéntenme ustedes. Hay una profundidad mínima de estos dibujos. Fernanda, lo mínimo es 1,6. ¿Y lo ideal cuánto es? Lo mínimo 1,6. Y lo ideal es 3. ¿Cierto? Es lo ideal de profundidad de estos surcos. Perfecto. ¿Y cómo deben estar los espejos? Es casi como completar la frase. Los espejos deben estar. Hay una frase ahí que debemos aprender del libro. Los espejos deben estar. ¿Cómo deben estar? A su altura, lo que significa, Tania, muy bien, bien ajustados. Eso significa. Pensemos ahora en las leyes físicas y vamos a usar
la inercia como primer paso. Inercia, para quien no estudie física, no estudie ingeniería, no lo sepa, inercia es un concepto que nos lleva a inerte, ¿cierto? O sea, sin vida, dice uno. Inercia. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la inercia? Literalmente es que yo impulse, empuje, lance un objeto, ¿bien? Que va a continuar una trayectoria en base a esa energía que yo mismo le transmití. ¿Bien? El ejemplo más simple es utilizar una bola y lanzarla. Entonces Jenny dice, el cuerpo sigue una trayectoria directa. Y más que directa, Jenny, en muchos casos recta. Movimiento rectilíneo uniforme, Nelson Moore también le dice movimiento único rectilíneo, o el movimiento rectilíneo uniforme, Moore-Mua también dicen. Entonces, ahí estamos pensando en que uno lanza un objeto, ¿cierto? Y va a continuar en esa trayectoria en la cual se proyectó esta energía. Entonces, lo que yo les decía del concepto, que llegamos inerte, ¿no? Finalmente es que nosotros nos convertimos en ese objeto, en esa masa, cuando estamos en un vehículo, nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando doblamos a alta velocidad, antes de doblar, nosotros estábamos en un habitáculo, en una máquina, que a través de la combustión, obviamente, lo estamos diciendo, y la energía del giro, hicimos que esta máquina tuviera mucha energía y alta velocidad. Estoy en línea recta, entonces estoy impulsando todos los cuerpos en línea recta, toda la masa. Y si fuerzo eso, sin obviamente bajar la velocidad, y doblo de golpe, ¿qué le pasa a todas las personas que van adentro? Todos nos vamos en una proyección en línea recta, aunque el vehículo doble. Entonces todos estaríamos así. ¡Ah! ¿Ya? Lo exagero un poco. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el que vamos a ver acá. Aparte de eso, ahí está. Es el ejemplo, ojalá que a nadie le pase, ni conduciendo, ni con auto estacionado, pero esto ha pasado, ¿ya? Entonces, es el clásico ejemplo de un ciclista, podemos ser nosotros mismos, ¿ya? No es un ciclista despistado, no, no. Ocurre, imaginemos, con un auto estacionado para que no sea nada grave. El ciclista trae una trayectoria, la energía salió de su propio cuerpo, ¿cierto? Con el giro de sus pies. Entonces la bicicleta ya llevaba una energía, en algunos casos muy potente. Entonces, si de golpe se frena la bicicleta, ¿qué ocurre con el cuerpo? Fíjense bien, tiende a mantener, ahí lo voy a hacer más recto, una línea recta. Entonces, la bicicleta se detiene por el golpe con el vehículo, ¿cierto? Pero se levanta la rueda trasera y uno probablemente pase por encima del vehículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una tendencia a continuar en línea recta. Por eso van a ver que en muchas curvas marcadas está todo marcado. Se inclina hacia adelante. Bien, Joanita. Bien dicho de manera así, súper simple, para que todos lo entendamos. Se inclina hacia adelante, o sea, continúa para adelante. Más grave, en los casos de accidentes que obviamente no son esperados, ¿bien? Cuando los vehículos chocan, los cuerpos son enviados hacia dónde. ¿Dónde están los airbags? ¿Están delante nuestro o están atrás nuestro? Ahora hay airbags de cortina, están por los costados, por si sufriera un impacto lateral, ¿cierto? Que la fuerza me empujaría hacia un lado. Pero normalmente están de frente y costado, bien Nelson, por los de costado, para los impactos de costado. Pero si voy recto y choco de frente, o se cruza algo y frenamos, todos nos vamos hacia adelante. Ahí está la inercia. La distancia de tensión la vemos en la siguiente imagen, ¿ya? Y la gravedad, estábamos hablando de conducir en vías inclinadas, y lo que yo digo, por supuesto, que debería haber un capítulo, no es para tener una prueba de 100 preguntas, no, pero es para enseñar sobre la conducción en montaña. Todos deberíamos saber, ¿ya? Todos los que vivimos en esta zona deberíamos saber. Entonces vamos a la otra para ver cómo se explica esto. Fíjense. Borramos estos dibujitos. Y ahora vamos a ver la distancia, la famosa distancia de detención, distancia de frenado y esto tan discutido. Para lo cual hicimos hace 2 semanas un especial de distancia de detención, de frenado
y distancia de reacción. Y tenemos 3 artículos. ¿Ya? A raíz de una pregunta, yo escribí 3 artículos, ¿ya? Para poder responder a estas grandes dudas. ¿Quién en nuestro equipo lo explica? Pero de manera magistral, el profe Julio, ¿cierto? Él lo explica súper bien. Y Nelson ahí lo está adelantando ya. Al final de este especial de los artículos y todos que sirven para entender, normalmente lo que hacemos es ir a lo más simple, que es multiplicar por 3 y por 5. ¿Ya? ¿Por qué multiplicábamos por 3? En el artículo les voy a mandar los links, se los voy a mostrar dónde está. Uno multiplica por 3 porque tal vez Martinson ahí, más matemático, ingeniero, puede entender bien los cálculos. Lo que buscamos en realidad es saber cuánto se desplaza un vehículo en un segundo. ¿Por qué? Porque se ha estimado, se ha calculado de manera aproximada que nuestra reacción es en un segundo. Entonces podría ser 2,7, ¿ya? Pero se redondea, lo voy a decir de esta manera, ¿ya? Porque se aproxima a 3. Difícilmente alguien va a multiplicar por 2,7. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos que frenar de golpe. La otra es muy exacta, dice Nelson. Esta es la menos complicada, sí, exactamente. Esta no es tan exacta, pero es la que podemos usar. Entonces, vamos a marcar aquí con verde, con una flecha verde, la distancia que avanza un vehículo desde que el conductor ve un obstáculo o ve un problema, piensa, toma la decisión de frenar y pisa el pedal. Ese ejemplo, ver, pensar y pisar el pedal, eso ocurre aproximadamente en un segundo. Ahora, ¿qué pasaría si voy con estrés? Sería más de un segundo. ¿Qué pasa si una persona va con alcohol? Es más de un segundo. ¿Ya? Pero en condiciones normales debería ser un segundo. ¿Influye el estado de la calzada? No, porque hablamos de la reacción de la persona. O sea, lo que yo vea, lo que piense, hasta que piso el pedal. Por eso se llama reacción. O sea, todavía el vehículo no está frenando, pero mientras pasa ese proceso en nosotros, el vehículo siguió avanzando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejemplo clásico, porque nos sirve mucho, y voy a ocupar el mismo color verde, a 70 kilómetros por hora. Les cuento que, después de mucho estudio, les puedo decir que en general, en el libro Nuevo Conductor, en el examen y en todo este mundo teórico, se utilizan principalmente 3 velocidades para hacer preguntas, para hacer problemas: 50, 70 y 90. Es lo más común, ¿ya? Esas 3 velocidades. Entonces pensemos, esto se va a llamar distancia, que es lo que avanzó el vehículo, mientras yo reaccioné. ¿Quién reacciona? El conductor. Entonces solamente le vamos a poner reacción. Y para calcular esta reacción, si voy a 70 km por hora, tomo el primer dígito de la velocidad, que es 7, y lo voy a multiplicar por 3. Entonces 7 por 3 me da 21, que son 21 metros. Si hiciéramos el cálculo minucioso, nos daría 19,4 metros por segundo, porque en el fondo estoy hablando, así como existe kilómetros por hora, ¿ya? ¿Cuántos kilómetros avanzo en una hora? Una medida de tiempo grande, ¿cierto? ¿Y cuántos kilómetros va a avanzar el vehículo? Eso llevado a más pequeño es cuántos metros avanza un vehículo por segundo. ¿Bien? Entonces, hagamos algo. Conectemos conocimientos y entendimiento. El día de ayer, para los que estuvieron, porque ahora hay algunos que llegaron hoy, hablamos de mantener una distancia. Y alguien dijo por ahí, la regla de los 3 segundos, profe. Sí, ir mirando el vehículo que va adelante, que pase un poste, un árbol, un punto de referencia, pasa eso, y luego vengo yo. Entonces cuando pasa empiezo a contar 1.000, 2.000, 3.000, llevo una buena distancia. Y si está lloviendo, la distancia es el doble. Entonces, ¿a qué distancia puedo ir? A 6 segundos de distancia con esa técnica. Perfecto. Díganme ahora ustedes, Nelson, Margaret, díganme, bueno, todos, ¿a qué distancia voy yo o debo ir de un vehículo si utilizo la técnica de los 3 segundos y voy a 70 kilómetros por hora? Y tal vez el otro vehículo también. Imaginemos, quiero mantener una distancia. Martinson ya dice 63 metros, rápidamente.
Con este ejemplo, 42, dice Nelson. Entonces, fíjense lo que tengo aquí. Ahí tengo anotado, Margaret, que ¿en cuánto tiempo reacciono? Un segundo. En un segundo reacciona. ¿Cuántos metros, Priscila, recorre un auto a 70 kilómetros por hora en un segundo? 21. Entonces Pablo ya lo calculó en 3 segundos a 70 kilómetros por hora, 21 por 3. O sea, 63. ¿Cierto? Ahí está la cantidad de metros que debo llevar de un vehículo a 70 kilómetros por hora. En realidad el exacto, que es con 19,4, me da un poco menos de 60, pero estamos hablando por lo menos, a lo menos, de 60 metros. Esa sería la distancia. No de un auto, ni de dos autos, que puede ser 4 metros, 8 metros, no, a 60 metros. Entonces preguntémonos, ¿quién chocaría a 70 kilómetros por hora, donde esté permitido, no es una autopista, a 60 metros de distancia con el otro auto? Choques por alcance casi no existirían. Solamente ocupando, Martin Solay va a estar muy feliz, ¿cierto? Por su especialidad, ocupando el conocimiento científico y aplicándolo a la realidad, y está ahí, y el conocimiento teórico. ¿Es difícil de aplicarlo? Obviamente. Con 400.000 vehículos nuevos ingresados al país en 2021 y con 400.000 vehículos que se estima que en este fin de semana largo van a salir solo de la capital del país, es difícil mantener 60 metros de distancia a 70 kilómetros por hora. Obvio que es difícil. Entonces, la reacción, 21 metros, avanzó el auto mientras el piloto, conductor, vio un problema, pensó y pisó el pedal. 21 metros. Nos faltó anotar acá, aquí está, la velocidad, ¿cierto? Velocidad. Porque dijimos que iba a 70 kilómetros por hora. Ahí lo tenemos. Velocidad, 70 kilómetros por hora. Entonces, ahora vamos a pensar qué es lo que ocurre cuando el conductor pisa el pedal. Gracias, no lo había relacionado nunca con la de este segundo. ¿Quién lo dice? Martinson. Martinson, bueno, tú ya estudiaste o ya estás a prueba, tú esfuerzas tu cerebro, desafías tu cerebro. Claro, una de las claves, chicos, para aprender es relacionar. Sí o sí, o sea, ¿y cuál es la mejor clave? Relacionar esta información teórica, este conocimiento, con la realidad, con mi realidad. Si yo le digo al cerebro, oye, apréndete esto te puede salvar la vida, el cerebro va a decir, esto lo dejo, no en un archivador, como les dije ayer, lo dejo encima del escritorio. Y cuando tú lo necesites, aquí lo tengo. ¿Se entiende? Cuando el cerebro aprende información que no considera importante, lo guarda allá, mire, lo guarda allá atrás, aquí, lo guarda ahí en ese archivador, entre medio, unas carpetas, entonces yo lo voy a buscar y no lo encuentro. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué ocurrió después de que el conductor reaccionó y pisó el pedal? El vehículo empezó a hacer funcionar todos sus sistemas, sus piezas móviles, el sistema del líquido de freno, ¿cierto? Que al pisar el pedal va a generar presión, ¿cierto? Y va a hacer que funcionen las balatas, las pastillas, todo el sistema de freno. Y todo eso ocurre en otro tiempo, mientras el vehículo sigue avanzando. Entonces el cálculo aproximado, en esta fórmula simplificada, se realiza multiplicando la primera cifra de la velocidad, esta vez por 5. Entonces ahora digo frenado, porque es la distancia de frenado. Es 7 por 5. Y 7 por 5 es 35. 35 metros. ¿Cierto? Ya lo tenemos. Sé que algunos ya lo calcularon, pero vamos lentito para que todos lo entendamos. Esa distancia avanzó el vehículo, lo puse en mayúscula los metros, sorry Martins, avanzó el vehículo mientras funcionaba su sistema de frenado. O sea, el vehículo a 70 kilómetros por hora necesita 35 metros para poder detener el auto. Te lo digo así porque el auto no se detiene en seco, ¿ya? En 35 metros. Entonces, si yo sumo ambos, me da la distancia de detención. Se utiliza a veces el concepto total, también para ayudar a nuestro cerebro a decir, cuando se detiene por completo. La distancia de detención total. Claudia dice detención, Nelson lo hizo, 21 más 35, 56 metros. Entonces, detención, yo digo aquí, los 21 metros iniciales, 21, ¿cierto? Más los 35, igual, ustedes dicen 56 metros, ahora se lo puse en minúscula.
Lo voy a subir para que quede bien. Ahí está. Detención, entonces, lo multipliqué. Disculpen, es suma. 21 más 35, 56 metros. 56, imaginen. Entonces, vamos a pensar ahora en esa misma distancia con el otro vehículo. 56. Y habíamos dicho que yo debo ir a qué distancia de un vehículo a 70 kilómetros por hora en base a la regla de los 3 segundos, si es que mi distancia de reacción es de 21 metros, porque el vehículo a 70 kilómetros por hora avanza 21 metros por segundo, como a 63 metros dijimos, ¿no? Tomando en cuenta el 21. Entonces, a 63 metros, y si voy solamente a, a 56, o sea, 63, mantengo esa distancia a los 3 segundos, Elizabeth, puedo frenar. Si no, no alcanzo. ¿Ya? Así que es muy, muy importante esto. Bien, se entendió, es tan simple, ¿cierto? La versión simplificada para este cálculo de la pregunta, no se asusten ahora, pero es para que lo sepan, de la pregunta más difícil o al menos la más reprobada en el examen teórico de conducción. Estudio realizado el año pasado, publicado, si no me equivoco, en julio del 2021, en un medio nacional. La pregunta más reprobada con 78% de reprobación. El examen tiene un 49% de reprobación, pero 78% solo esta pregunta. Yo estaría un poco más separado que los 3 segundos, bien, Carlos. Bien, Carlos. Claro, en plena ciudad. Voy a dar un ejemplo. En Temuco, en horario peak, voy a dejar a una persona al rodoviario, voy a buscar a alguien. Difícil mantener una distancia más grande, pero voy con mucha precaución. Ahora, salgo de Temuco, me voy a escapar, no le cuenten a nadie porque es un lugar maravilloso, pero voy a Chozuenco, que es muy lindo. Voy en camino, autopista, tengo espacio. Ni siquiera cuento los 3 segundos, me alejo lo que más puedo del otro auto. Sobrepaso si es necesario, pero mantengo una distancia. Sobre todo cuando uno se da cuenta que otros vehículos a veces no van, y esto les va a pasar mucho. Ustedes ven que no van de manera regular. Se acerca a la línea, depende, es que la calzada si tenemos 2 vías, pero se acerca al medio, y ustedes de repente pasan al lado de estos vehículos, si es que pueden mirar, o alguien que vaya con ustedes, mire, va hablando por celular. Aun cuando se publicó la ley no está. Hay gente que igual lo hace. Entonces, ustedes los ven cómo van saliéndose de la pista. Es increíble. A más de 100 kilómetros por hora. Seguridad pasiva. Por eso es importante tener tiempo para ir tranquilo. Nelson. Maravilloso, Nelson. Hubo una entrevista ayer, Nelson, en un medio nacional, ¿ya? Que entrevistaron a un ministro, que no era el de transporte, era el ministro de Obras Públicas, pero hizo muchas referencias a esto. Y lo que más repetían en esa entrevista, Nelson, y todos, era que este fin de semana largo, una de las cosas que más se espera, al menos de las variables que pueden ya controlar los ciudadanos, uno no puede controlar el estado de la carretera. Yo salgo, la carretera está mal, no fue mi culpa, ¿se entiende? Yo pagué mis impuestos. Pero una de las variables que sí podemos controlar es el tiempo con el que salgo. Cualquiera de ustedes me diría, es fácil decirlo, profe, pero con 3 hijos, ¿quién controla el tiempo? Ya, obviamente la realidad de cada uno es distinta, ¿ya? A mí también me pasa, con mi familia es difícil salir a la hora que uno espera, pero sí, si voy a ir en más días a un lugar, procurar, como dice Nelson, tratar de tener la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de paciencia posible, porque cada persona que salga, en el fondo quiere salir para despejarse, relajarse, estar bien. Así que, modo zen, ¿ya? O sea, lo digo como un poco para estar tranquilos. Seguridad pasiva. ¿De qué me sirve esto? ¿Cómo funciona? Planificar los viajes de Amari. Posible pregunta de examen. ¿Cómo funciona esto de Amari? La seguridad pasiva o secundaria, como se dice en otros países, es la seguridad que minimiza las consecuencias de un accidente. Ya, pensémoslo así muy en simple. Que no nos pasa ninguno, pero un conductor choca con un árbol. Aparte de que ya está todo mal. Ya, los que les guste la ecología y defender la naturaleza, ya estamos mal ahí. O chocó con un semáforo. ¿Les suena conocido? Un accidente hace muy poco. Entonces, choco con un semáforo. ¿El cinturón de seguridad puesto o no puesto afecta en algo? ¿Salvó al semáforo? ¿Minimizó el daño dentro del vehículo? Bueno, eso sí puede ser, porque hay gente que se golpea con el parabrisas y rompe el parabrisas. Pero pensando en las personas,
el cinturón de seguridad puesto minimiza las consecuencias, ¿ya? Y bien ajustado. Entonces puede incluso ayudar, en complemento con el apoyacabezas, a evitar el efecto latigazo. Ustedes sacan el apoyacabezas de un vehículo, que hay muchos vehículos antiguos que no lo tenían, ¿ya? Sacan el cinturón de seguridad, tienen un impacto, y aparte de todo el movimiento que va a haber, podrían tener efecto latigazo, efecto submarino, y golpearse con distintos lugares sin airbag. Pensemos en todo eso. Ahora pongamos todos estos elementos en funcionamiento en conjunto. Tener airbag, aunque tenga airbag de cortina, no significa anda sin cinturón, si el airbag te salva de todo. No, el airbag está inventado, diseñado para funcionar con el cinturón de seguridad y con el apoyacabezas. ¿Ya? Las tres cosas en conjunto. Entonces, dijimos sin, ahora con. Un accidente, un impacto con cinturón bien ajustado evita el efecto submarino. Al moverse, como es menos el lugar de desplazamiento, y con el apoyacabezas evito el efecto latigazo. Y ambos efectos también son evitados por el airbag. ¿Bien? Así es que ahora vamos a hacer un test rápido, a ver si nos sale bien todo esto de la conducción, ¿cierto? Los principios de la conducción. ¿Listos para responder? Aquí, para los que vienen por primera vez, ponemos un test rápido, lo digo así emulando este tema del test rápido, y hacemos un test de 20 preguntas. Usted responde la alternativa que creen correcta. Desde ahora, ya, comenzamos. Ajustamos el tiempo, ajustamos la pantalla, bajamos a la primera pregunta, agrando para que puedan ver bien en sus celulares. Los sistemas de seguridad activa ayudan al conductor a lo que acabo de decir. Cuéntenme ustedes, ¿qué alternativa es correcta? A reducir las posibilidades de que se produzca un accidente, dicen ustedes. ¿Ya? Ah, dice Fernanda y Maciel, a reducir al mínimo las lesiones que se producen en un accidente. A, María José, Claudia decía C, Nelson A, va ganando la A por ahora. Flor y Jesús dijeron A. Vamos para la A. Pregunta número 2. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son, ¿qué variables debo considerar para la caja de cambios? ¿Cuál es la variable? Después vamos a revisar al final, no te preocupes. Fernanda y Jessica dicen la marcha y la velocidad. Esas son las variables. Carlos Pía, todos dicen A. Perfecto. Siguiente. ¿Por qué no se debe conducir presionando el embriague durante más del tiempo necesario? O sea, pisé el embriague, paso a cambio y lo dejo pisado. ¿Por qué no se debe hacer eso? Porque reduce el control del vehículo, dice Maciel, Margaret y la mayoría. Siguiente. Marque la afirmación falsa con respecto a una frenada de emergencia. ¿Usted frena de emergencia? ¿Qué cosa que es falsa? B, dice Dayana y Margaret. Adonis, Fernanda, B. Bueno, vamos todos por la B, perfecto. Siguiente. Vamos al siguiente. ¿Cuál de estos líquidos, en caso de estar a un bajo nivel, podría causar un accidente? ¿El de freno, el de refrigerante, batería, anticongelante? ¿Cuál de todos ellos puede causar un accidente? Adonis y Jenny dicen A. La mayoría dice A, Madison, Maciel. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera respecto a la caja de cambios? Una frase verdadera. ¿Cuál creen ustedes? Una frase verdadera. C, Luis y Margaret. En los vehículos automáticos no hay pedal de embrague. Pía y Marcos dicen lo mismo. Pregunta 7. Un conductor con experiencia demora alrededor de ¿cuánto tiempo en reaccionar para frenar? Un segundo en reaccionar. Por eso vamos a pensar en metros por segundo después. Acuérdense, metros por segundo. Pregunta 8. ¿Cómo se debe comprobar el nivel de aceite del motor? ¿Cómo se comprueba? ¿Con el motor en marcha, con el motor parado, con el vehículo levemente inclinado? B, dice Carlos y Pía. Priscila y Nelson también. Con el motor detenido. Suponga que va a 90 kilómetros por hora. ¿Qué dijo el profe? ¿Se acuerdan? 90, 70, 50. ¿Qué distancia se percatan el peligro hasta que comienza a frenar? ¿Qué distancia hay a 90? Ustedes dicen C. 9 por 3, 27. Carlos, Marlon, John, todos dicen. Bien. Si el alternador del vehículo no carga,
el alternador no carga, se produce un desgaste rápido de los electrodos de las bujías. Se descarga la batería, el motor deja de funcionar. Recordemos que la batería, el alternador, genera energía y se almacena en la batería, ¿ya? No es igual que una pila de un juguete, porque al funcionar el vehículo se va recargando, ¿cierto? Porque el alternador va ahí cargando. Ve, se descarga la batería. Adonis, Jessica, excelente, chicos. ¿Cómo puede usted estimar de forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? ¿En un segundo? ¿Cómo lo puede estimar? La pregunta podría ser, ¿cuántos metros por segundo? Francisca, Fernanda dicen A, la primera cifra de la velocidad multiplicando por 3, de forma estimada. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? ¿Qué significa? Elizabeth y Rosita dicen A, Marcos y Francisca dicen D. Rosita y Jessica ahora dicen D, intermitente de advertencia de peligro, luces de emergencia, ¿cierto? Advertencia de peligro. Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas porque aumentan la eficacia del cinturón de seguridad, ¿verdadero o falso? Pía y Damery dicen falso. Priscila y Marcos dicen falso. 14. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, usted frena bruscamente, frenará bruscamente, debe girar las ruedas delanteras en sentido contrario. Jessica y Francisca dicen debe girar las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada. Perfecto. Siguiente. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? ¿Qué referencia? B, dice Luis, Maciel, Jenny, la altura del nivel de los ojos. Siguiente. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. A, dice Marcos, Diana y Nelson, que el motor pierde fuerza. El motor gira a la mitad de la revolución, el motor no funciona. El motor pierde fuerza, Priscila, Elizabeth. Siguiente. ¿Cómo se debe estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? Inclinada en subida, ¿cierto? ¿Las ruedas cómo deben estar? A, dice Luis. Pía, Priscila. Priscila decía B, Pía. Nelson dice B, Margaret A. John dice C. Martinson dice A. Adonis dice B. Carlos dice C. Aquí hay hartas opiniones. ¿Cómo debe estar en subida? Jenny dice A. Con las ruedas delanteras hacia la calzada. ¿Ya? Vamos a poner A. Ahí va. Siguiente. Circulando con el vehículo, detecta que el motor se sobrecalienta. Ello puede ser por alguna de las siguientes causas. Se puede deber a batería con baja carga, insuficiente paso de agua caliente al radiador, circuito de refrigeración obstruido. Adonis, Carlos, todos dicen C. Perfecto. Penúltima. Usted, al transitar con su vehículo en las vías rurales, como norma de carácter general, durante la noche debe hacerlo con Margaret, dice luces altas, Marcos también. Última pregunta. Con pruebas de frenado podemos eliminar humedad en los tambores de los frenos. ¿Verdadero, falso o no siempre efectivo? A, Maciel, Carlos, verdadero. Dicen ustedes. Jessica y Jenny también. ¿Listos para revisar si está correcto todo? Si algo no está correcto, les mando el link y ustedes lo hacen de nuevo. Ahí va. Hasta la 8 todo correcto. Muy bien, veamos atrás. La 1 no estaba correcta. Los sistemas de seguridad activa, tal vez yo se los leí mal, revisen la grabación. Creo que les dije pasiva. Ayudan al conductor aquí ayudan, a reducir las posibilidades de que se produzca un accidente. Era la correcta. La activa. ¿Ya? Fue la única en la cual no estuvo correcto. Casi, Margaret, pero igual aprobaríamos. Porcentualmente nos equivocamos en una, aunque el test es de 20. ¿Ya? Como test de clase para poder hacerlo más o menos rápido y que salgan las preguntas seleccionadas que corresponden. Entonces, ahora yo les voy a enviar a ustedes estos tests. Déjenme arreglar una cosita acá para enviarles los tests y que queden muy, muy bien ordenados. Ahí está, ya lo tengo. Voy allá y se los envío. Las batallas, decíamos nosotros. También les decimos desafíos.
Ahí tenemos el de ayer y el de hoy. Así es que ahora se los envío. Déjenme volver acá. Ah, está muy lindo como final esa imagen. Me gusta. Buenísima. Qué bueno, Nelson. Lo agradezco mucho. Ahí están los links para que ustedes puedan verlos. ¿Ya? Todos entendieron pasiva sin Margaret. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Bueno, chicos, mañana vamos a ver 2 temas y el jueves 1, porque el viernes es feriado, ¿cierto? Y sí, Elizabeth, puedes dar tu examen con automático, pero avisa a la municipalidad. Ya. Así que por ahora, chicos, por mi parte, nos vemos, nos conectamos mañana. Un abrazo a todos. Me alegro que les haya gustado la clase. Cuídense mucho. Disfruten, sigan aprendiendo y cuídense.